Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Vení, pasá. ¿Hace cuánto que no te veía por acá? Por favor, ponete cómoda. Lo de siempre, ¿no? Ay, qué maravilla, qué lindo de ver, por favor. Lo grande que está el nene. ¿Cuánto tiene? Ay, ¿ya 2 añitos? Ya están pensando en el segundo, me imagino. Está muy bien que piensen en ampliar la familia. Es necesario. No se va a andar criando solo. Imagínense. Además vos, querida, y tu pareja, tu chico es un divino. Ustedes sí que son gente de bien, gente digna, no como esas chicas que se embarazan por planes. Usted vio cómo es la gente de hoy en día. Por unos pesos se hacen preñar. Y ahí los tenés, a los mocosos, todos aparrastrosos y sucios, mal comidos. Y encima se dan el tupé de tener 3, 4... Hasta he visto mujeres con 10 nenes. Mirá todo lo que hay que tener. Mirá, todo para tener esa AUH, creo que le dicen, ese plan. Pero vos, nena, haceme caso. Vos sí que sos gente bien. Yo sé lo que te digo. No sos como esas que se embarazan para tener el plan. Me parece que es un garrón ese tipo de comentarios, dado que no es así. Es obvio que las mujeres no se embarazan por un plan, se embarazan por un montón de razones muy diversas, pero también el embarazo es un proyecto de futuro y una apuesta para adelante y un pertenecer en determinada familia, comunidad, pero siempre hay múltiples razones de un embarazo. El plan nunca, el ínfimo y miserable plan no es la causa. Luego de escuchar a Carmen Amaya, militante de la Corriente Nuestra Patria y titular de la Asignación Universal por Hijo, y a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, nos preguntamos, ¿la Asignación Universal por Hijo es un plan? Para profundizar, le preguntamos a Lucía Corsiglia Mura, socióloga, especialista en seguridad social. La asignación universal de ninguna manera es un plan. Y entonces, ¿qué es la Asignación Universal por Hijo? La asignación universal nace de una manera muy novedosa como un componente más en el bloque de asignaciones familiares. Se inscribe dentro de la misma ley, que es la 24714, y lo que establece es que no solamente los hogares donde hay niños y niñas cuyos padres, madres tienen trabajo registrado, sino también los hogares donde hay niños y niñas donde sus madres, padres tienen trabajo no registrado, informal, o están desocupados, o son perceptores de planes o programas de empleo, como podría ser el Potenciar, por ejemplo. Bueno, en esos hogares también tienen derecho los niños y niñas a estar alcanzados por la protección social, y eso es la asignación universal por hijo, el componente que alcanza a cubrir y a garantizar los derechos de niños y niñas de todos los hogares, dando cobertura, en este caso, a los hogares donde no hay registro de trabajo formal. Entonces, la Asignación Universal por Hijo es un programa que equipara el reconocimiento económico que perciben quienes tienen un salario registrado, garantizando así la cobertura económica para los gastos básicos referidos a la crianza de todas y todos los niños. La pregunta sería entonces,
¿Por qué son las mujeres de los sectores más vulnerables quienes cargan con un señalamiento por percibir este dinero? Bueno, hay un profundo clasismo, racismo y misoginia detrás de esas expresiones que desprecian a las mujeres que son las que cuidan, son las que se comprometen en sus comunidades, en cargo de los pibes y de las pibas, pero están profundamente estigmatizadas en este rol de maternar y muchas veces de jóvenes. Tiene que ver con un proceso fuerte de estigmatización y de señalamiento a todos los sectores populares en general, a los que se los responsabiliza por sus trayectorias, sin comprender que nuestras historias de vida están cargadas de un montón de factores que son estructurales y no tienen que ver con nosotros. La casa en la que nacemos, la ciudad en la que nacemos, la familia en la que nacemos, las trayectorias que tenemos desde niños y niñas, que condiciona después nuestras posibilidades para tener un mejor trabajo, para tener más recursos, para estudiar, para lo que fuere. Entonces, la estigmatización tiene que ver en gran medida con cargar las culpas de los destinos de cada uno de nosotros a nuestras trayectorias como si fueran decisiones nuestras. ¿Y qué implica este señalamiento? O sea, ese señalamiento obviamente implica, en primer momento, como una reducción, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, por percibir la asignación, que por lo tanto determina también como una cuestión así de condición de pobreza, que no es que uno decide ser pobre, prácticamente lo que te toca en este sistema capitalista. Y para mí en parte tiene que ver, digamos, ese señalamiento a que se tiende a poner la lupa siempre en los sectores pobres. No es el común escuchar que se haga comentarios sobre las relaciones o cómo se manejan los sectores medios altos con respecto a los subsidios, ¿no? Que se percibe, o a los programas, o a otro tipo de cuestiones con respecto a eso. Están llenas de hijos y tienen más hijos porque le van a pagar 400 pesos por quedar embarazada. ¡Qué maravilla! Entonces las aplaudo. En función de lo que fueron desarrollando las entrevistadas, nos encontramos con que estos preconceptos que se expandieron en los últimos años sobre la asignación universal por hijo cargan con un trasfondo de sentidos que operan mayoritariamente sobre las mujeres, sin reconocer las desigualdades, tanto sociales como económicas, que están en juego a la hora de criar a ciertas infancias. Pero también, como sostiene Chiche Dualde, se reproduce la idea de que producto de la asignación universal por hijo, muchas mujeres tendieron a reproducirse en pos de percibir un beneficio económico. Es decir, se aumentaron los índices de natalidad en los sectores populares. ¿Esto es realmente así? Se viene registrando en nuestro país una caída sistemática de la tasa de natalidad, algo que se está estudiando recientemente, porque es una caída relativamente pronunciada y afecta a ambos grupos, a los de las asignaciones familiares contributivas y a los de las asignaciones universales. E incluso con programas y con planes y aumentando la UH, también con el programa 1000 días, igual las mujeres siguen en general eligiendo planificar los hijos, cuándo tenerlos y tener menos cantidad. No sé cuántas de nuestras compañeras incluso tuvieron como la posibilidad de decir, bueno, no, yo decidí ser madre, o me planteé o me pregunté si quería ser madre, o fue porque... No sé, o sea, esto de cuánto se puede cuestionar el hecho de ser mujer, ser madre, ¿no? Como un igual, pero bueno, que desde el movimiento feminista obviamente se intenta replantear y que se repiense ciertas cuestiones con respecto a eso, y que se pueda tener como esa opción de decidir si quiere o no quiere ser madre. 5 meses de tu guita se la lleva el Estado para mantener atorrante de los planes. Y es verdad, se embarazan y las pendejas ni saben por qué se embarazan. Dicen, me voy a hacer un subsidio, un plan. Pero si la asignación universal por hijo no aumenta la natalidad, toda esta discusión, ¿de qué es producto? ¿De la plata? ¿En qué gastan el dinero las titulares de la asignación universal por hijo? ¿Para qué alcanza efectivamente?
obviamente que cada una decide en qué va a ir el gasto, si le compra las zapatillas, si llega y a fin de mes y puede pagar a otra cosa, pero desde ya estoy diciendo que es algo, digamos, que con una canasta básica como la que tenemos hoy en día, que estamos hablando de una canasta básica de alimentos, ni siquiera estamos hablando ni de ropa, ni de zapatilla, ni de alguna actividad cultural. No hay comparación, no existe, digamos, esa posibilidad. Pues yo qué sé, en mi situación en concreto, trabajo en la cooperativa y además, o sea, justo me encuentro todos los días en un polo productivo que al mediodía tengo resuelta la comida de mí, de los nenes. Digo, no tengo que estar pensando en un gasto que me implica a mí, sino que lo tengo resuelto por ese lado, por lo tanto lo que tengo que resolver es en todo caso la comida, la cena, digamos, a la noche y los fines de semana, pero incluso, digamos, vivimos los dos padres con los nenes, entonces compartimos el tema del gasto. Hay madres solteras alquilando, haciéndose cargo, digamos, de su hija y no es la misma situación, ¿no? Que tiene que pensar el tema de cómo resuelve la comida, cómo resuelve la zapatilla, cómo resuelve el tema del trabajo, cómo resuelve el tema del cuidado y nada, me parece que eso es complejo y amerita repensar. Pero, ya dijimos que la asignación universal por hijo no es un plan y que es una política destinada a garantizar la cobertura de los gastos del cuidado de los chicos y las chicas. ¿Y quién cobra efectivamente la asignación? Una diferencia que sí tiene la asignación universal respecto al salario familiar es que este pago mensual que perciben las familias, el cobro queda a cargo del titular, no del niño o niña, por eso muchas veces parece que lo perciben los adultos. En realidad, en el caso de la asignación universal, en un 93% lo perciben las madres, entonces muchas veces eso genera la confusión del plan que se destina a la madre, aunque sea un derecho que se destina al niño, que es percibido por una persona adulta. La asignación paga mensualmente el 80% del monto total que corresponde y el 20% restante se acumula a lo largo del año. A fin de año, cuando personas adultas a cargo presentan certificados de escolaridad y de controles de salud y de vacunación, ese 20% acumulado a lo largo de todo el año se deposita todo junto y se recupera ahí. Y que tiene como supuesto que, bueno, es un incentivo para generar mejores niveles de cobertura educativa y de salud en chicos y chicas. ¿Y esto tiene efectivamente un impacto sobre los índices de acceso a la salud y educación de las infancias? Los datos dan cuenta de que efectivamente la implementación de la asignación universal, de conjunto con la promoción de mejor infraestructura tanto sanitaria como educativa, de conjunto con otras políticas públicas, en algunos momentos generó un retorno de chicos y chicas a la escuela, también generó una mejoría en algunos índices o indicadores sanitarios. Yo creo que ante la crítica que muchas veces se realiza de que es discriminatorio hacerle esta exigencia a la asignación universal, a las familias de la asignación universal y no a las del salario familiar, yo soy de la idea que debiera ser una exigencia para todas los hogares que perciben asignaciones familiares, porque en última instancia lo que se busca es garantizar que efectivamente todos los chicos y chicas de la Argentina tengan cubierto su derecho de asistencia a la escuela, su derecho de cuidados en materia de salud, que sean vistos por un pediatra mientras son chiquitos, que tengan el plan completo de vacunación y eventualmente que madres y padres sean responsables de eso. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. ¿Cuáles son las medidas que se desarrollaron desde el Estado, pensando en el acompañamiento hacia la salud reproductiva de las mujeres? Bueno, ha sido fundamental en las políticas de Estado en salud sexual y reproductiva, el programa que empieza en el año 2003 a implementarse a partir del gobierno de Néstor Kirchner y que sigue sostenidamente
dando acceso a métodos anticonceptivos en todo el sistema de salud, especialmente en la atención primaria de la salud. Y además, en los últimos años, el programa en la provincia de Buenos Aires, Niña No Madre, ENIA, el que desmantelaron ahora en la Nación, que trabajó con promotoras para la juventud, además trabajó con el sistema de implante, que es un sistema subdérmico muy accesible y muy seguro para prevenir el embarazo a la adolescencia, incluso reduciéndolo a la mitad. Así que hay una reducción del embarazo adolescente, un acompañamiento en la decisión cuando se define interrumpirlo con la legalización del aborto y un programa como en los 1000 días que cuando hay una decisión de continuar el embarazo acompaña con asistencia económica, con controles, con el cuidado también, el plan cunita para ese niño o niña cuando nace. Bueno, un conjunto de programas y de políticas que hoy está desmantelando el gobierno nacional. Y en este contexto, donde avanzan las lógicas de retroceso en materia de políticas públicas, ¿qué impacto tiene en la realidad cotidiana de las mujeres? Claramente el deterioro y las políticas de ajuste, de destrucción de industria, de aumento del desempleo y precariedad de la vida, debilitamiento de las políticas de salud educativa, desfinanciando las provincias, afecta la vida cotidiana y las mujeres de todas las edades son las que están en ese sostenimiento. Y bueno, eso lo que se denomina feminización e infantilización de la pobreza se profundiza en estos contextos, con lo cual la resolución de problemas básicos de este tipo afecta especialmente a las mujeres de los sectores populares. También son las que traman redes para dar respuestas creativas también en las situaciones más difíciles. Luego de escuchar a las entrevistadas, nos encontramos con que hablar de la asignación universal por hijo es equivalente a hablar de la asignación familiar por hijo menor a cargo que perciben quienes tienen trabajo registrado. Pero que a diferencia de esta última, la primera carga con un estigma arraigado al señalamiento de quienes perciben programas sociales, mal conocidos como planes sociales. Este relato se ha agudizado en los últimos años producto de la desinformación y en la profundización de las desigualdades. Vimos también que si bien son políticas dirigidas a las infancias, el prejuicio lo cargan las mujeres por ser ellas quienes gestan y quienes se encargan mayoritariamente de las tareas de cuidado. Pero, ¿cómo se desarticulan estos estigmas? ¿Es posible romper el espejismo de diferenciación entre la legitimidad de quienes perciben la asignación familiar y quienes perciben la asignación universal? ¿Cómo se desmitifica o desarma el monstruo? Desarmar eso es parte de un proceso político más global que tiene que ver con transformar muchas cosas, pero en principio me parece que es muy importante dejar de pensar a la asignación universal como una política aislada y verla en el conjunto de las asignaciones familiares. En la historia de nuestro país, estas surgieron por la lucha de los trabajadores organizados. Surgieron a fuerza de lucha, de resistencia, de reclamo y obviamente de un Estado que regula y que a veces intercede más en favor de los trabajadores y a veces implementa políticas en pos de controlarlos. Bueno, en ese mix de todo eso surgen las políticas de seguridad social y me parece que la clave está en ver a la asignación universal por hijo como una política que extendió ese derecho a todos los hogares, allí donde no había este derecho porque los adultos de esos hogares no tienen la posibilidad de tener un trabajo con derechos. Bueno, extendió aunque sea el derecho hacia sus niños y niñas y eso me parece que es la mayor apuesta, a vernos a todos los laburantes como partes de un mismo todo. Algunos tenemos más suerte y tenemos trabajo con derechos, otros no tienen esa suerte y no tienen un trabajo con derecho, pero eso no significa que no trabajen, que no hagan tareas que son igualmente necesarias para la reproducción social, para todos y todas, y que sus hijos e hijas también tienen el derecho a ser protegidos por el conjunto de la sociedad. Hay un sector concentrado pequeño que nunca va a cambiar porque hay un odio clasista y racista y misógino que va a seguir existiendo, pero hay una gran parte de la sociedad que cambia también
cuando su vida cotidiana mejora, cuando tiene oportunidades de pensar un futuro y cuando también se esparte y se lo convoca a las personas desde propuestas colectivas. Nadie nunca se salva sola, ni siquiera para poner en cuestión estos estigmas. Por eso necesitamos de convocarnos desde lo común, en el arte, en la cultura, en lo religioso, en lo barrial, en lo comunitario, en los encuentros, y las mujeres tienen un papel clave en ese sentido, porque siempre encontramos esto para hacer algo con otros y mejorar nuestra realidad cotidiana. Así que es por ahí, es en la puesta en común, es en el convocarnos a involucrarnos para cambiar nuestra realidad. Desandando al monstruo presentado, nos encontramos con que detrás de esta frase se condensa el frecuente señalamiento y los procesos de deslegitimación al cual son sometidas permanentemente las mujeres y centralmente aquellas que pertenecen a las clases más vulnerables. Pero como todo llega a su final, este capítulo comienza a despedirse. Ante las preguntas sobre qué es la asignación universal por hijo, quiénes la perciben, cómo operan los estigmas sobre las mujeres y qué lugar ocupa la planificación de políticas públicas en el desarrollo de la ciudadanía, corresponden mayores y más acabadas respuestas. Esto no es otra cosa que un acercamiento a la incógnita, un rodeo y enumeración de preguntas que buscan responder a la tan aclamada afirmación de que las mujeres se embarazan por un plan. Nos despedimos entonces, cediendo las últimas palabras nuevamente a los expertos, en este caso a Eleonor Faur, socióloga y doctora en ciencias sociales. Esta frase constituye la foto de la desigualdad en Argentina, desigualdad económica, social, cultural y de género. La imagen de Goliat denigrando a David. En el supuesto caso de que exista una joven cuya pobreza sea tan crítica y su situación tan desesperante para optar por recurrir a una asignación mensual a cambio de parir y criar, ninguno de los que vivimos dignamente tenemos derecho a juzgar. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Camaita Curi del Multimedio Trinchera.